Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. David, nuestro querido David, nuestro ídolo deportivo, pasó a ser la noticia más importante, no solo del país, sino de áreas extensas de los Estados Unidos, particularmente Massachusetts. El héroe deportivo, el hombre generoso que cuando el atentado terrorista de Boston en la caminata se destacara tanto que Boston lo asumió como una especie de hijo, estuvo a punto de morir, víctima de una agresión asesina por la espalda, con un arma, un proyectil especialmente preparado, entrándole por la espalda, salió por su abdomen, hirió a un amigo comunicador social que le acompañaba, perforó el colon, hizo otros daños y estuvo al borde de la muerte. La noticia fue estremecedora. A mí me apenó enormemente porque siempre le he dado seguimiento. Me resultaba tan simpático don Leo, su padre, cuando aparecía en la televisión hablando de cómo lo había iniciado jovencito en el béisbol. Y usaba una expresión muy simpática y muy sentida. Don Leo, Dios no hace disparates. Don Leo, vamos a quedarnos con David porque Dios no hace disparates, ni los consiente. Afortunadamente, tanto la intervención quirúrgica de los médicos nuestros, que fue decisiva, como el control exploratorio que se hiciera en Boston, el Mass General, mi querido hospital, el hospital de mi familia, contribuyeron naturalmente a preservarle la vida y sobre todo a salir del enigma de salud, de la posibilidad de una septicemia, una infección o algo de bacterias en la sangre y las heces que tan mortíferas resultan. David parece que vamos a tenerlo entre nosotros por mucho tiempo, gracias a Dios. Naturalmente el hecho es muy significativo, muy importante, y pienso que tiene unos efectos diversísimos, porque cuando un crimen tan atroz, tan repugnante como ese se comete, al estremecerse la conciencia pública totalmente, se favorecen las reflexiones, surgen las meditaciones de todo el mundo, entendiendo que la peligrosidad del crimen entre nosotros ha llegado a términos inconcebibles. El sicariato está obrando en una forma demoledora. Eso me hizo pensar en mis muertos.
víctimas de sicarios, pequeñas bandas que arrancaron la vida de Alejandro Sánchez, que en paz descanse, el teniente Suárez, el teniente Encarnación, el teniente Alcibíades. Todos ejecutados en horas del amanecer, al llegar a sus lugares de trabajo o cuando salían para sus lugares de trabajo, que no eran otros que la seguridad y protección de esta, mía y de mi familia. 4 asesinatos. Los autores materiales han sido, por fortuna, capturados por la policía, que ha obrado con destreza innegable, pero quedaba siempre en la sombra la autoría intelectual. Yo dije muchas veces desde la respuesta que había borrado la palabra caso, la palabra casualidad, que para mí no había caso ni casualidad, que el modus operandi implicaba en la forma que se había hecho mensajes de aterrorizamiento a mi familia, de sectores a los cuales mis luchas les resultan incómodas, les resultan perturbadoras, contrariedades que encuentran en todo el trabajo que durante cerca de 30 años yo me impuse como tarea de defensa, propiamente de mi único cliente, el que me queda, el pueblo al cual pertenezco y la infinita causa de su paz y de su progreso. Al producirse lo de David, naturalmente, millones de palabras, decenas de miles de comentarios por las redes, fotografías, primeras planas, tanto aquí como en Estados Unidos, canales de televisión internacionales, todo el mundo pendientes del desastre, del ataque criminal a David, nuestro querido David. Claro, yo no voy a incurrir en el error de sumarme a las especulaciones, porque siempre he entendido que desde la calle y a distancia resulta arriesgado hacer afirmaciones en lo relativo a la cuestión de la autoría intelectual, es decir, quién tuvo el designio de mandar a matar a David y pagar para que se hiciera. Naturalmente, hacer una afirmación en un sentido o en otro puede ser aventurado. Sin embargo, no puedo sustraerme al análisis de la conmoción que produce un hecho de tal entidad y lo que puede significar para el medio social nuestro si es que finalmente se comprueba que desde ese litoral ominoso y terrible del crimen organizado puede estar él o las personas que decidieran su muerte. Se ha alegado que hay de por medio una mujer.
Los franceses en sus investigaciones siempre usan la expresión cherchez la femme, busque la mujer, porque en casi todos los hechos criminales de un modo u otro hay una mujer detrás. Las redes se han dado gusto y han puesto fotos en todos los sentidos de esa joven, hermosísima, muy bella, muy esbelta, atractiva. Y se han hecho deducciones que fueron los celos. Parece, por lo que vi, me mostraron en la red, en las redes, que parece que David le había hecho un obsequio de una jipeta. David es inmensamente rico, de una riqueza sana, en buena lid, riqueza en base a sus habilidades y a sus destrezas deportivas. Parece que le regaló un auto, una jipeta, y han estado exhibiendo los cheques, la compra, la suma incluso importante. Y eso naturalmente ha triangulizado la apreciación del público. Una jipeta creo que dan un precio en el cheque que exhiben, $84,000. Y la verdad que viendo la foto del artista, de qué se trata, mueve esto la atención para uno entender que podría haber una especie de disputa o de resentimiento, un ataque de celotipia, de celos, en capacidad de poder producir una encomienda tan siniestra y terrible como esa. Esos muchachos que triunfan en el deporte, algunos de ellos, no todos, en la fama inmensa que alcanzan, son atracciones. Se puede decir que no son ellos los que procuran las mujeres, sino las mujeres que los procuran a ellos. Porque son ídolos y donde quiera que lleguen son celebridades. Hay otros, preciso es decirlo, que son más modestos, menos expansivos, algunos se dedican a la palabra, los hay. Cosa importante, creo que Manny Ramírez está en eso, creo que también Albert Pujol, es decir, de nuestros ídolos hay distintas actitudes. David es risueño, amigo, solidario, bueno, un encanto. Todo lo que he oído de él es que es un amigo magnífico y en cierto modo un muchacho grande. Pero la atención pública se ha ido enrareciendo porque el gobierno, presionado por la demanda de los medios de que dieran a conocer qué se estaba haciendo, la autoridad en cierto modo se precipitó y presentó autores materiales, 2 o 3 primero, no sé si 4, y la atención pública exigente se mudó hacia la autoría intelectual. Y ahí comenzaron a generarse los rumores, las sospechas, las especulaciones. No se atreven, no pueden. Eso que se trata de una conexión de poder o de gente muy relacionada con el poder. Y eso pasa a ser una especie de manto, de sombra y de interrogantes y de inquietudes. Yo no voy a participar en esas especulaciones. Respeto la investigación y espero sus desenlaces. Claro, cuando dije pensé en mí, en mis muertos. Y reflexioné sobre toda esa
ese curso de cerca de 30 años que he tenido que seguir para organizar mis luchas anticrimen. Pensé en mis muertos, dije, porque era gente al servicio de mi familia. Uno de ellos con 27 años, Alejandro Sánchez. Y me puse a rememorarlas. Y dije, los riesgos han sido inmensos. Hasta me llevó casi a las lágrimas, viendo a mi querida, a mi entrañable doña Sogela, con algún percance de salud. Qué mujer tan valerosa, tan austera, tan silenciosa, tan solidaria. Esos riesgos enormes, con cuánto estoicismo ella los recibía. Uno de ellos, que lo quiero hoy traer a cuento, a examen, este es, lamentablemente no lo tengo a colores, el portón de mi casa. Este es el retrovisor del vehículo desde donde tomaron la foto. Este es el portón. Mi casa donde yo vivía, que ahora está alojada, nuestra oficina, temporalmente, porque en el viejo local negociaron mis hijos el solar por un piso de una torre bellísima, en construcción ya. Y estamos temporalmente aquí, muy bien acomodados, por cierto. Esto era el tiempo de Figueroa Agosto. Habían detenido a algunos de sus sicarios y uno de ellos, que había cometido asesinatos en serie, varios, creo que uno de los asesinatos peores, más frío, fue el del dueño de la panadería, la Francesa, que con gran frialdad hablaba de su 45 y cómo pudo tirarle por la espalda y matar al infeliz que llevaba el paraguas de la lluvia que se protegía la víctima. A ese le encontraron a uno de ellos, eran 3 o 4, en su maleta 16 cartuchos de dinamita. Se estaban tomando fotos de mi vivienda, sabiendo cómo operaba evidentemente el portón, porque se tenía planeado un ataque de explosivo, pesado. Y no se puede hacer de la calle porque es inefectivo o no tan efectivo. Había que llegar a la marquesina que hay detrás de ese portón para poder volar la vivienda y con ella producir las muertes que fueran necesarias. La maleta con los cartuchos de dinamita fueron cuerpo de delito porque se le hacía el cargo de terrorismo, asesinato en serie y terrorismo. Y se dio el caso penoso de que aquel capo frío, sicario, si me ponen el cargo de terrorismo, digo, ¿quién dio la dinamita y qué se iba a hacer con ella? Y bajaron las órdenes de distintos litorales y lograron que se enviara por asesinato, pero no por terrorismo. Estoy haciendo recuento de cosas mías.
ahí, presentes todavía, porque no son olvidables. Aquí vino un funcionario importante de Procuraduría, que sigue siendo de importancia, a mostrarme y a darme la alerta de una confesión, de una conversación que se había captado en una investigación criminal compleja en la penitenciaría de San Pedro de Macorís, donde un capo de mucha fama, bajo prisión, le decía al otro que ya se habían entregado los $50,000 que se iban a pagar por mi asesinato. Eso está en Procuraduría, en grabación. El que cuida ese portón, más de 30 años con nosotros, sentado en la sala de su casa, domingo descansando junto a su familia, un balazo que le rozó casi el corazón, sobrevivió de milagro. Es decir, que a mí ese atentado tan alevoso y tan despiadado contra ese deportista, contra ese ídolo, ese símbolo nuestro, me estremeció íntimamente. Y me puso a recordar y me puso a pensar. Yo pensé en esto del portón, que siendo los cartuchos de fabricación mexicana podían haber llegado de México y que tal vez gente de México podía tener interés en ese daño. Pero después, hablando con oficiales internacionales, uno de ellos me dijo: no mire para México, mire para Puerto Rico. Porque yo había estado insistiendo mucho en la presencia de Figueroa Agosto entre nosotros. Qué extraña había sido. En el 2001 se fugó de una cárcel de Puerto Rico, condenado a 209 años, que estaba por homicidio, asesinatos, y salió por la puerta de la cárcel y no se fue a Nueva Zelanda ni a Australia, sino a Santo Domingo. Y se logró relacionar y hacer vida pública al grado de que uno de los jóvenes que fueron incluidos por su compañía, entendiendo que era como parte de su hábitat, digo con muchísimo valor: no, pero yo lo conocí a él, a Figueroa Agosto, en compañía de autoridades diplomáticas norteamericanas. Era entonces embajador, un abogado de Puerto Rico, que duró 6 años entre nosotros. Yo había insistido mucho que se había pedido la extradición de Figueroa Agosto y 24 horas después de solicitada a la Suprema Corte de Justicia había sido retirada, sin motivación. Que 6 años después, en el 2007, había sido apresado para ser expulsado como extranjero indeseable, que el Ministerio de Interior y Policía aprobó en 4 días la expulsión, y cuando se entendía que se iba a expulsar, de repente volvió a la calle, hasta que vino a caer en manos de la autoridad en el 2009. Como yo insistía tanto en eso y hablaba de que había cierta colusión entre el capo y los grupos de Puerto Rico que él representaba, con autoridad de aquí, de la diplomacia norteamericana, que me hizo la advertencia de no mire para México, mire para Puerto Rico. Sabía por qué lo decía. En fin, me abrumó lo de David, me conmovió y me dije: caramba, qué significativo es esto. Y qué importante puede resultar este daño.
Es decir, son hechos malignos contra inocentes, contra gente valiosa, amada por su sociedad, que sirven en su atrocidad de metamensaje. Nadie está seguro. No importa que sea el ídolo deportivo. Como en México no importó que fuera el cardenal Posada, el príncipe de la iglesia mexicana. Son mensajes. ¿Qué grado de atrevimiento peligroso tiene el crimen? Pero tiene la virtud de que la sociedad se estremece. En Colombia ocurrió algo. El asesinato del ministro Lara Bonilla fue el que estremeció a Colombia y comenzó a desmantelar aquella convivencia inexplicable que había entre los ámbitos lícitos de Colombia y los capitales de la mafia. Y Pablo Escobar comenzó a esbozarse porque Pablo Escobar era parlamentario y del nuevo liberalismo quien lo había expulsado era precisamente Lara Bonilla. Finalmente termina asesinándolo. Como se asesinó también al magistrado procurador general Mauricio Hoyos. Esos hechos fueron grandes conmociones que ayudaron en la lucha para poder poner fin a aquel desastre, aquel estado emergente que significaban los carteles. Después sobrevino la peor, Luis Carlos Galán Sarmiento, casi seguro presidente de Colombia, brillantísimo, por instigación de un senador santofimio, ex candidato presidencial de Colombia. Pablo Escobar manda a hacer su ejecución. Es decir, hechos tan graves han tenido efectos favorables para aumentar la intensidad de la lucha contra ese flagelo. Todas esas cosas me estuvieron dando vuelta en la cabeza y dije, esta experiencia la quiero tratar como siempre, a mi manera, sin sumarme a escandaleras ni a expansiones más o menos morbosas, qué sé yo, chismosas, no. Hay que poner caso a la autoría intelectual en el caso de David Ortiz. Hay que detectar quiénes pudieron estar en los designios. Ahora cuando vengo a grabar, leo en el listín que hay 3 nuevos implicados. ¿Saben ustedes dónde están esos implicados? ¿Creen ustedes que están fugados? No, guardando prisión en una de las cárceles más severas, que es la de la recta de Azoba, el 15 de Azoba, que según dijo uno de los encartados primarios, ellos fueron los que recibieron el dinero. Parece que comienzan a hacer circular y difundir ese dinero de otro modo, tratando de que no se centre en el designio esencial que lo pagara. Ahora viene toda la fantasía penitenciaria a decir y a inventar fábulas y a confundir a una justicia que está en cierta medida atrapada en una legislación procesal penal ultra garantista
que eliminó con gloria la prueba presuncional, porque la presunción se consideró como una posibilidad peligrosa de arbitrariedad y capricho y antojo, y no como la operación inteligente del juez, haciendo inferencias entre hechos conocidos hacia hechos desconocidos. Y entonces vienen las coerciones al grado de que los que están encartados, una gran parte de ellos, tienen antecedentes y están todos o cumpliendo o por cumplir o a medias penas de hechos graves, criminales, en la calle, para seguir matando. Es decir, observen que cuanto estoy comentando es el trastorno global de la criminalidad que nos está avasallando. Miren, yo digo muchas veces que mi condición de penalista de muchos años, de muchas décadas, me ayudó mucho cuando me fui interesando en los trastornos de mi sociedad, en ocasión del ingreso del crimen, el ingreso del crimen, el apersonamiento del crimen, que en principio fue muy silente, insidioso, para no percibirlo siquiera, pero que se ha ido abriendo paso y ya está omnipresente. Y no hay estamento que pueda decir, aquí no, partido político, congreso, todo. ¿Qué es esto? Me ayudó la condición de penalista porque manejo los expedientes con criterios de abogado penalista. Hay un libro que lo he citado en la respuesta varias veces. Ahora no lo tengo a mano, escrito por un periodista norteamericano, Tim Weiner, que ganara premio Pulitzer, que escribiera El legado de cenizas sobre la historia de la CIA, escribió FBI Enemigos, un libro impresionante porque tiene una cantidad enorme de papeles desclasificados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y describe cosas escalofriantes. Una de ellas, el que lo tenga, no lo tenga, que lo procure, y el que lo tenga, que lo lea. Se refiere a un gángster norteamericano muy importante que después fuera asesinado, Giancana. Giancana fue célebre, entre otras cosas, porque se dijo como que había tenido algo que ver en la cuestión de la muerte del presidente Kennedy, pero parece que estaba conectado de tal modo que llegó a saber que en diciembre del 60-61 se produciría 61 el asesinato de Fidel Castro. FBI le captó una conversación en un importante restaurante de Nueva York, figura con su nombre, y él le decía a los otros 10 miembros de la Comisión de las Mafias que Fidel Castro finalmente sería asesinado en diciembre de ese año. Creo que era aquella conspiración de una mujer muy bella que le pusieron detrás, Cherchez Lafemme, para envenenarle, que terminó enamorada de él, algo así. Y que si eso no se producía y no podían volver a manejar sus casinos, sus casas de juego y todo el vicio que ellos manejaron en la Cuba prerevolucionaria, se mudarían a Santo Domingo en un
papel desclasificado de FBI, confesión de un capo. De eso hace 59 años. En Haití ni hablar. En Haití está en el Senado el testimonio de Bill Bonanno, hablando de cómo ellos se adueñaron de Haití en los tiempos de Duvalier, el viejo, cómo manejaban todo lo que era turismo, casino, juego, etc. Entonces, uno toma esos antecedentes aparentemente remotos y puede ir comprendiendo mejor cómo se han ido produciendo las cosas entre nosotros. Hay un abejoneo que yo no quiero celebrar ni calificar, de que la gente que de algún modo tuvo que ver con los designios de asesinar a David Ortiz y con ello hacerle un grave daño a la República en su reputación, en su dolor, en sus sentimientos, corresponde a áreas, de esas áreas turbias del gran juego y del manejo de esos capitales oscuros que, según se dice, se está diciendo en redes, era la persona que podía tener agravios o resentimientos con haber perdido la mujer. La que conté al principio, casi una artista de cine, una pieza de disputa fascinante. Pero hay que descubrir con severidad la realidad de cómo fue. Porque de no hacerse así, la autoridad nuestra, el gobierno en general, va a tener que asumir sospechas más o menos fundadas de ineptitud o de favor para que esas cosas se puedan producir y sostener. Sigue el abogado. He oído algunos amigos que me han dicho, pero bueno, tú como que te has aplacado con el problema de la droga. Te está poniendo viejo, parece, más viejo de la cuenta. Ahora cumplo 88 el mes que viene, gracias a Dios, con una salud admirable para la edad. Y yo les digo, no, lo que ocurre es que lo he tratado tanto, he sido tan persistente en su tratamiento, que es comprensible que llegue un momento de fatiga, que no de desencanto, que no de decepción, y menos de pérdida de convicción o retroceso. No. Ese es el mal mayor que afecta a la República. Yo he luchado. El ejemplo más palpable que le pongo es el de la Jurisdicción Nacional Especial. ¿Qué me falta por decir? ¿Cuántas puertas me faltan por tocar? Tengo ahí cartas que he leído en la respuesta al presidente Medina, que aprobó la Jurisdicción Nacional Especial, la comprendió, me dijo, está correcto. Seleccionar 12 o 14 jueces jóvenes que los tenemos
sobreprotegerlos a ellos y su familia, establecer que los casos de calado apreciable de la droga sean conocidos en esas jurisdicciones de carácter nacional, donde no es previsible el soborno ni la intimidación, o son más contenibles. Hablé con el magistrado Germán Mejía, mi gran amigo Mariano, siendo presidente de Suprema Corte de Justicia, también lo aprobó. Le preparé un proyecto conforme me lo pidieran. Yo era asesor de políticas públicas de antidroga. Le dije más al presidente Medina: aproveche este 27 de febrero, introduzca esta modificación espectacular, que la Constitución de la República permite la creación de jurisdicciones especiales cuando el interés público así lo demandare. Sí, de acuerdo, pero aparecieron las opiniones. No fue posible. En Washington, en el 2010, mi intervención en una conferencia de la seguridad del Caribe con las islas, en presencia de decenas de oficiales importantes de aduana, de DEA, de todos los estamentos del poder norteamericano, presidida por don Arturo Valenzuela, presente el viceministro de Defensa Benjamin Mora, el procurador general Holder. El discurso de cierre fue mío. ¿Y qué yo hice? Censurar la imprevisión norteamericana, la inversión inmensa que hizo, que ha venido haciendo en el Plan Colombia, en la iniciativa Mérida, más en el esfuerzo en Centroamérica, descuidó la capacidad del narco de derramarse sobre el Caribe, y como nosotros habíamos sufrido enormemente ese derrame, y cómo eso nos iba a crear una situación letal, tal como ha venido ocurriendo. Es decir, yo he luchado, ahora, no hace mucho tiempo, 3 programas de La Respuesta se los dediqué a esto. Inside Crime, una ONG noruega, entiéndase, de inteligencia mundial, combinada inglesa, norteamericana, de todas las naciones, las potencias, escribe un informe: a los narcotraficantes no les resulta fácil exportar drogas desde Venezuela. Allá hay pocos vuelos comerciales, escaso tráfico marítimo, el sector pesquero ha colapsado y no hay turismo. Pero República Dominicana, a 1.400 kilómetros de distancia, tiene todo esto. Y van describiendo cómo se han ido importantizando los grupos criminales nacionales, participando ya en las llamadas OTD, organizaciones de tráfico de droga, hombreándose con los carteles, comprando y traficando droga, ya en niveles no de simple tránsito, y cómo se han ido adueñando de las actividades. Después que describen República Dominicana y la importancia de su economía, desde el punto de vista comercial, los 6 puertos de República Dominicana lo convierten en un centro regional para el transporte marítimo. Algunos de estos puertos tienen la capacidad de recibir buques Neopanamax. El país tiene múltiples rutas que pueden ser utilizadas por los cargamentos de cocaína, y van describiendo eso. Y entonces una serie de rufianes, en una especie de jerga de barbería, frente a cosas tan severas, tan serias, que yo he tratado buscando elevar el alerta nacional. Nada, son fábulas. Han escrito librejos diciendo que
El fracaso de la lucha antidroga aquí lo generé yo. Oigan eso, ¿hasta dónde llegan los tentáculos del narco, que ya tiene medios de comunicación en los campos más sensitivos, como el digital, de su propiedad, para difamar, para ofender a la lucha? Por eso, cuando viene esta explosión de dolor y de pesar, y la gente se confunde y comienza a resabiar, y como que no sabe por qué resabia, y quisiera saber qué es lo que está ocurriendo, la respuesta tiene que mantener la severa serenidad de siempre. Ir señalando las cosas nodales, las cuestiones fundamentales a tratar. El gobierno de Danilo Medina, se lo advierto a él lealmente, tiene la imperiosa necesidad de evitar que esa autoría intelectual que determinara el horror del asesinato de David, que por obra y gracia de Dios no llegó a producirse la muerte, porque de no hacerlo y dejar eso en sombras, será su baldón mayor. Lo marcaría para siempre como un fracaso vergonzoso. Hay que hacer un esfuerzo fundamental. Pasó últimamente ahora, algo que parece nimio, trivial. El presidente va a una actividad, no sé cuál, las benditas redes son las que muestran. Y viene un reportero de Fox y le viene a preguntar, y el presidente rehúsa responder sobre el asesinato de David. Y creo que también me hizo mención de la muerte de 5 o 6 turistas misteriosa, con violencia, en los hoteles. Algo que le está haciendo daño a una de las fuentes esenciales de recursos del país, el turismo. Y yo dije, caramba, pero el presidente está desguarecido y abrumado. No hay un agente responsable ahí de decirle, un momento, ¿usted habla español? No, búsquese un traductor y pregunte para que él pueda responderle. Le pregunté en inglés, el presidente no tiene inglés, yo no tengo inglés, la generalidad de la gente no tiene inglés. Pero es una oportunidad magnífica para el presidente decir, no, han ocurrido hechos aislados, así, pero estamos trabajando y damos seguridad, tratando de levantar la defensa del crédito y de la reputación de la República, que se está hundiendo en el descrédito. Ahora sobre los problemas de seguridad. Me decía un amigo que un tour operador importante le decía, me están cancelando, porque lo que me dicen es, pero si allá quieren matar a uno de los ídolos mayores del deporte, ¿qué seguridad tienen mis turistas? Un horror, hace daño. Por eso he querido en este programa hacer uso del mismo, pero no metiéndome a pontificar sobre los detalles del caso, porque para usted hacer eso tiene que estar en el centro mismo de la investigación, donde yo no estoy, ni remotamente. Repito, la calle es peligrosa, que la calle puede estar bien intencionada y puede ser incluso una expresión de protesta y de inquietud, pero no tiene seguridad de cuanto afirme. No tiene un fundamento cierto, sólido. Es especulativo, eso no se debe.
Pero se lo advierto al gobierno, por Dios, traten de desentrañar hasta las últimas consecuencias la realidad de ese hecho espantoso. Ese hecho espantoso es un aviso dramático al pueblo nuestro de que nadie está seguro, que todos, por importantes que sean en su inocencia los ciudadanos y las ciudadanas de este país, pueden ser abatidos y que quienes así lo ordenen no sean alcanzados por la ley y el castigo del juzgamiento. Eso es muy grave. No debemos de dejar que se ahonde más esa falencia, porque eso sí asegura un caos, un infierno, la posible conversión de nuestro país en una especie de puerto libre de vicios y crímenes impunes. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 de televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, domingo a las 8 de la mañana, Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Musavisión de Puerto Plata, TV3, TV Plata, 10 de la mañana, 12 del mediodía. Saben ustedes que la radiodifusión está a cargo, fundamentalmente en nuestra versión central, a cargo de Radio Real de La Vega, domingo a las 11. Y, muy especialmente, Hit 92 en la mañana de domingo a las 6 de la mañana para el sur de la República. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.